Capítulo 701. Estado del Papa. Roma. El carruaje negro rodó sobre caminos fangosos, salpicando grandes franjas de agua lodosa y arruinando los exquisitos pantalones rojos de los guardias de caballería de ambos lados. En lo alto del carruaje, el ministro de Estado austríaco, el barón Turgot, dobló cuidadosamente la carta secreta que acababa de recibir antes de partir y la guardó de nuevo en el sobre. Frente a él, el barón Walter observaba el ceño profundamente fruncido de Turgot mientras se echaba casualmente nueces de la mesa a la boca. Parece que su majestad aún no ha logrado obtener esa mina de plata. Aunque le disgustaba la idea de hablar con un nacio, Turgot no quería ofender a la familia real y asintió. El general Willemse perdió un batallón hace 10 días. Ha solicitado refuerzos y el transporte de cañones pesados. Ya sabes, sus soldados son bastante flojos. Después de que todos los mineros fueron trasladados a las montañas y resistieron vehementemente a los invasores austríacos durante 8 días, finalmente esperaron refuerzos de Varsovia. Los 5 batallones de tropas mejoraron considerablemente la situación en Cracovia, e incluso recuperaron brevemente la ciudad de Chebin aprovechando el terreno conocido. Aunque no pudieron mantenerla, esto supuso un duro golpe para el general Willemse. Al no haber logrado asegurar Cracovia tras casi 2 meses de asedio, el emperador de Santún finalmente se inquietó. El general Willemse atribuyó el insatisfactorio resultado de la batalla a la baja moral, siendo el factor de mayor impacto el maldito rumor de que el Papa ha llamado a una guerra santa. Así pues, Francisco II y sus ministros, después de repetidas discusiones, finalmente llegaron a una solución. Y el barón Turgot fue enviado a Roma como enviado imperial para llevar a cabo este plan. Walter, deseoso de compartir esta gloria, insistió en acompañarlo. El Papa seguramente no podrá resistir esa tremenda tentación, y entonces las mentiras se desmoronarán. Walter hizo un gesto con las manos imitando una explosión, y dijo con orgullo: los pobres polacos tendrán que ceder Cracovia. Usted y yo aceptaremos la recomendación de su majestad. Así de simple. Espero que sea tan sencillo como dices. Turgot miró por la ventana con una expresión compleja. Las 4 de la tarde. Turgot salió de la catedral de San Pedro con expresión solemne. Walter, que esperaba en el pasillo, se acercó rápidamente y preguntó: ¿Cómo te fue? ¿Cuándo irá el Papa de Viena? Turgot frunció el ceño y meneó la cabeza. Su santidad el Papa ha rechazado nuestra propuesta. ¿Cómo es posible?, exclamó Walter consternado. Todos los arzobispos de nuestro país son nombrados por la Santa Sede, y garantizamos la absoluta integridad del Estado papal, y solo necesita ir a Viena y decirle unas palabras. De hecho, rechazó un trato tan bueno. No era extraño que estuviera tan sorprendido. Francisco II realmente había ofrecido condiciones generosas. Austria, durante el reinado de Joseph II, ya había comenzado a seguir el ejemplo de Francia y se desligaba del control del Vaticano, y importantes archidiócesis del país ya no aceptaban nombramientos de la Santa Sede. Esto redujo significativamente la esfera de influencia de la Iglesia. Además, aunque la influencia de la Iglesia en Europa era enorme, el Estado papal tenía disputas territoriales con casi todas las naciones vecinas, la mayor parte de su territorio les había sido arrebatado esencialmente durante la época de Pipino y Carlomagno. Además, con la falta de tropas en el Estado papal, incluso un país pequeño como Módena podría representar una amenaza. Desde el principio, a los estados italianos les faltaba una excusa. De lo contrario, habrían declarado inmediatamente la guerra al Estado del Papa. Históricamente, después de que Napoleón proporcionó tal pretexto, el Estado papal fue rápidamente dividido por los italianos, dejando solo una pequeña Roma. Por lo tanto, la Santa Sede siempre ha carecido de una sensación de seguridad, pero ningún país importante ha prometido protegerla. Francia se alegraría de ver al Vaticano aniquilado. Aviñón podría convertirse en el líder del mundo católico. España está dispuesta pero le falta capacidad, y sus parientes cercanos de las 2 Sicilias tienen grandes reivindicaciones territoriales contra el Estado del Papa. Austria también buscó anteriormente una reforma religiosa para liberarse lo más posible de la influencia de la Iglesia. Lo único que quiere ahora Francisco II es que el Papa vaya de Viena y desmienta públicamente los rumores de que había llamado a una nueva guerra santa de los cruzados.
Es previsible que, una vez que el Papa desmienta personalmente el rumor, los soldados que invaden Polonia ya no soportarán una enorme carga psicológica y su moral se recuperará instantáneamente. Al mismo tiempo, la moral de los polacos declinará. Con este flujo y reflujo, la batalla de Cracovia está a punto de terminar. Sin embargo, el Papa rechazó el acuerdo con los austríacos. No hay otra razón que la nueva guerra santa de los cruzados inicialmente planeada por Joseph era una conspiración abierta e inextricable desde el principio. Ahora, con Polonia y Rusia enfrascadas en un conflicto nacional, y con la persuasión de Mesmer, todos lo tomaron como un choque entre el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Si el Papa dijera ahora que no hubo tal cosa como una guerra santa de los cruzados, sería como admitir la derrota ante los ortodoxos orientales y como arrojar la cara de la Iglesia al suelo y pisotearla varias veces. El Vaticano, ya en decadencia, podría muy bien quedar completamente devastado por este asunto. Especialmente el propio Papa Pío VI, sobre quien recaería toda la responsabilidad. No podía correr ese riesgo. 3 días después, el barón Turgot volvió a solicitar una audiencia con el Papa Pío VI, pero todavía no pudo persuadirlo. Desesperado, el barón Turgot solo pudo prepararse para regresar a Viena. Sin embargo, esa misma noche, Walter lo llevó misteriosamente a una cafetería. En la sala VIP ya nos esperaba una figura encapuchada. Al ver llegar al ministro de Estado austríaco, se levantó inmediatamente para indicar: por disposición de Dios, nos reunimos aquí, estimado varón. Cuando se levantó la capucha, Turgot se quedó desconcertado. ¿Arzobispo Muzzarelli? Muzzarelli es uno de los cardenales más poderosos de la Iglesia, a cargo de la Secretaría de Estado y tiene una voz importante en las finanzas de la Iglesia. Muzzarelli le pidió cortésmente a Turgot que tomara asiento y dijo sin rodeos: escuché que Su Majestad el Emperador tiene algunos problemas menores que resolver. Turgot se giró de inmediato para mirar al barón Walter. ¿Qué asunto tan confidencial? Y este hombre se lo contó a otros. Muzzarelli sonrió y dijo: perdone mi sinceridad, pero fue correcto que el barón Walter me mencionara esto. Turgot se dio la vuelta y dijo cortésmente: ¿me has pedido que venga? ¿Qué es? La curia romana evolucionó a partir de la antigua sede episcopal romana, inicialmente sin un establecimiento fijo. En 1588, el Papa Sixto V estableció varios departamentos de la Santa Sede, y así comenzó la estructura formal de la curia romana. Posteriormente, el sistema de la curia experimentó varios cambios. El Concilio Vaticano II promulgó reformas significativas en la estructura de la curia romana. El jefe de la curia romana es el Papa, y los miembros del colegio cardenalicio tienen derecho a ser elegidos o a elegir un Papa, divididos en 3 niveles: cardenal obispo, cardenal presbítero y cardenal diácono. Como todos visten de rojo, se les conoce comúnmente como cardenales en China. El término Santa Sede se refiere estrictamente a la más alta organización administrativa de la Iglesia Católica, que incluye principalmente varias sagradas congregaciones, tribunales, secretarías, oficinas y consejos, y algunos comités permanentes, todos trabajando bajo la autoridad del Papa. Las sagradas congregaciones de la Santa Sede incluyen el Departamento de Doctrina, el Departamento de Obispos, el Departamento de Ritos y Ceremonias Sagradas, el Departamento de Sacerdotes, el Departamento de Órdenes Monásticas y Asociaciones Seculares, el Departamento de Evangelización para todos los pueblos, la Congregación de los Santos, el Departamento de Educación de Monasterios Católicos y Universitarios, y el Departamento de Iglesias de Rito Oriental. Los tribunales de la Santa Sede incluyen el Tribunal de Indultos del Vaticano, el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo y más. Capítulo 702. Korezenikov no encontró inesperada la rendición polaca. Los polacos sufrieron numerosas bajas en el frente. La rendición era solo cuestión de tiempo. Lo inesperado fue que el propio rey acudió a ofrecerla. Normalmente, estos asuntos los gestionaban los comandantes del ejército polaco, y el rey solo tenía que firmar. Al fin y al cabo, quedaría registrado como una desgracia para la historia. Piatolik parecía algo asustado, se frotó las manos y dijo: de hecho, Su Majestad el Rey está en una situación bastante difícil. ¿Sabes? Su Majestad tiene algunas, relaciones con el emperador. Desde el principio, Su Majestad no quiso enemistarse con la poderosa Rusia, pero el Congreso, esa gente, para conseguir más poder, obligó al ejército a declararles la guerra. Esa no era la intención de Su Majestad. Korezenikov resopló fríamente.
Entonces Su Majestad debería empezar por solucionar el problema con su Congreso. Eso es exactamente lo que Su Majestad pretende, dijo Piattoli, limitar el Congreso, abolir la Constitución, restaurar los derechos de los nobles y que todo vuelva a ser como antes. Pero todo esto aún requiere la ayuda de la Gran Rusia a Su Majestad. Korezenikov no pudo evitar entrecerrar los ojos. Si pudiera usar al rey de Polonia contra su Congreso, provocaría una guerra civil en Polonia, lo que facilitaría enormemente la conquista rusa. De hecho, históricamente, Rusia logró aplastar a Polonia en un mes en gran medida apoyándose en la Confederación Targowica para instigar una guerra civil en Polonia, lo que distrajo a las fuerzas del gobierno polaco. Miró al secretario del rey de Polonia. Entonces, ¿qué pretende hacer Su Majestad? Ríndanse, dijo Piattoli sin dudarlo. Mientras Su Majestad se rinda a su país, Polonia pronto dejará de resistir, y esos congresistas no tendrán fuerzas para resistir a su gran ejército. Korezenikov estalló de repente en carcajadas. ¿Crees que soy fácil de engañar? No creas que no sé que solo quieres retrasar mi ataque. Regresa y dile a Stanislao August Poniatowski que no haga bromas. Yo personalmente guiaré a las tropas a Varsovia. Piattoli casi suplicó. General, le juro que esto no es ningún truco. Su Majestad le mostrará plena sinceridad y luego, con la actitud más humilde, pedirá perdón al emperador. ¿Sinceridad? Se burló Korezenikov. ¿Te envía a darte grandes charlas o a enviar un documento barato a San Petersburgo? No, aún quedan generales en el ejército leales a Su Majestad. Pronto verás al ejército que una vez te ofendió someterse a ti. Claro que Su Majestad aún necesita un poco de tiempo, 3 días. Después de 3 días verás el resultado. Korezenikov dudaba al oír a Piattoli decir. Por supuesto, si aún no confía en la sinceridad de Su Majestad tendrá que hablar de este asunto con el general Morkov. Aunque Kiev está un poco más lejos de San Petersburgo. Korezenikov frunció el ceño. Aquel a quien se entregue el rey de Polonia, sin duda se convertirá en el mayor héroe de la guerra ruso-polaca. Originalmente, el ataque principal fue del lado de Morkov, y si él también recibiera este crédito, su propio rol en esta guerra casi sería ignorado. Recordó que el personal mencionó por la mañana que el suministro de municiones en el ejército era bajo. Sería bueno esperar 3 días, ya que daría tiempo para reponer la logística. Solo 3 días no afectarían la situación general. Está bien, esperaré 3 días, asintió Korezenikov y luego amenazó. Pero si te atreves a engañarme, te haré pagar un precio terrible. 3 días después. En un pequeño pueblo controlado por el ejército ruso, Stanislao II se bajó del carruaje y levantó la mano para protegerse los ojos del sol deslumbrante, pensando en silencio. 3 días, Varsovia todavía necesita 37 días. Vio desde lejos al general ruso rodeado de guardias, inmediatamente mostró una humilde sonrisa y dijo en ruso. Recuerdo que nos conocimos en el baile del Palacio de Invierno, respetado general Korezenikov, sigue siendo usted tan distinguido como siempre. Korezenikov asintió hacia él. Sí, Su Majestad, también he escuchado su actuación. Entonces, ¿dónde está tu sinceridad? Por favor, no me des un documento firmado solo por ti. Stanislao August Poniatowski hizo un gesto al carruaje que venía detrás. General Vilak, por favor, baje. La puerta del vagón que estaba detrás se abrió y un hombre rubio de mediana edad y rostro cuadrado bajó primero, seguido por 3 oficiales. Las pupilas de Korezenikov se encogieron inmediatamente. El que iba delante no era otro que Vilak, comandante de la guarnición de Minsk del ejército polaco, y detrás estaban todos sus oficiales superiores. Vilak se acercó, esbozó una sonrisa, se levantó el sombrero y saludó. Es un honor encontrarlo aquí, general Korezenikov. Su arte de mando nos llena de admiración. Si no fuera por la presión del Congreso, jamás desearíamos luchar contra su ejército. Su Majestad nos ha dado una oportunidad y ordenaré a las fuerzas de Minsk que se rindan ante usted. Otro oficial polaco detrás de él añadió. Nuestro ejército puede incluso servir como vanguardia, ayudándolos a tomar Pinsk y avanzar hacia Varsovia. Korezenikov estaba extasiado. El rey de Polonia hablaba en serio. Si los casi 30.000 soldados polacos que tenía delante se rindieran, podría dirigir sus tropas directamente a Pinsk. Este avance en velocidad superaría ampliamente al de Morkov. Inmediatamente sonrió. Muy bien.
Entonces, por favor, envíen inmediatamente a sus soldados a Borisov, y yo me encargaré de su rendición y desarme. Será un placer, general. Vilak hizo una leve reverencia y luego mostró una expresión preocupada. Sin embargo, le ruego que me disculpe, aún tenemos un pequeño asunto por resolver. Oh. Anteriormente, mis hombres mataron a muchos valientes soldados rusos, obligados por esta maldita guerra. Pero les preocupan mucho las represalias. Puedo garantizar su seguridad. Vilak asintió y luego dijo: para ser honesto, esperan recibir una carta de indulto otorgada por el emperador. Sí, intenté persuadirlos, pero, ya sabes, sin mencionar a los soldados, ni siquiera los oficiales jóvenes han visto mucho mundo. Para ellos, solo importa el decreto del emperador. Korezenikov acarició la empuñadura de su espada y se burló. Parece que todavía tienes la intención de engañarme. No, en absoluto. Vilak se apresuró a decir: mira, ya he traído suficiente sinceridad. Señaló a lo lejos. Acabas de mencionar el desarme y la rendición. Ya traje los artículos para el desarme. Están junto al bosque, a 3 kilómetros de aquí. En ese momento, una caballería rusa entró corriendo, susurrándole a Korezenikov. Las cejas de este último se relajaron. ¿17 carros? Sí, general. Vilak dijo rápidamente. Adentro hay pistolas de chispa, tiendas de campaña y uniformes. Hay más artículos en la parte de atrás. Por favor, inspecciónelos. Stanislao II llegó a tiempo. Esta es mi sinceridad, general. Más tarde, iré personalmente a San Petersburgo y entregaré el documento de rendición al emperador. Después de que Su Majestad conceda la carta de indulto, todas las tropas de Vilak estarán bajo su mando. Capítulo 703. Stanislao II estaba haciendo una última apuesta desesperada. En el peor de los casos, él y oficiales como Vilak se convertirían en prisioneros de los rusos, y las decenas de miles de armas de chispa, miles de tiendas de campaña y uniformes destinados a la entrega de armas también caerían en manos enemigas. Pero decidió correr el riesgo. El nivel de mando demostrado anteriormente por Vilak no era sobresaliente, y el comité militar ya había considerado reemplazarlo. Si realmente Korezenikov lo detuviera, un oficial se haría cargo inmediatamente del trabajo de defensa en Minsk. Los polacos propagaban entonces en el ejército que Vilak fue detenido descaradamente mientras negociaba con los rusos, para inspirar el espíritu de lucha de los soldados. Después de que el rey le habló sobre este asunto, Vilak inmediatamente aceptó esta peligrosa tarea sin dudarlo. En cuanto a los suministros militares, la legión lituana había perdido más de 7.000 soldados en batallas anteriores y la mayoría de sus armas fueron recuperadas. Por lo tanto, la entrega de 10.000 armas de chispa a Rusia no afectaría demasiado al ejército polaco. La fábrica de armamento de Varsovia compensaría rápidamente el déficit de armas. Y artículos como tiendas de campaña y uniformes, en casos extremos, ni siquiera cuentan como necesidades militares. 2 días después, Stanislao II, acompañado de funcionarios, entre ellos Piatoli, se dirigió a San Petersburgo con gran ceremonia para presentar su rendición. En la ceremonia previa a la partida, numerosos periodistas polacos entrevistaron y grabaron el evento con indignación, y por un momento la situación se volvió incontrolable. Sin embargo, después, estos individuos se dispersaron de nuevo hacia el Comité de Libertad y Seguridad. Al día siguiente, los agentes de inteligencia rusos compraron periódicos locales de la región de Minsk, controlada por Polonia, que contenían información detallada sobre el rey viajando a San Petersburgo para rendirse. Estos periódicos fueron rápidamente recogidos por la gente del Comité de Libertad y Seguridad, y los pocos que se filtraron fueron simplemente descartados como meros rumores. Korezenikov dirigió a más de 1.000 soldados para escoltar al rey de Polonia a una audiencia con el zar. Principalmente porque Piatoli le había revelado inadvertidamente que Morko también había recibido noticias del viaje de Stanislao II a San Petersburgo. Para asegurarse de que Morko no interceptara el crédito por la rendición del rey de Polonia en el camino, Korezenikov decidió escoltarlo durante todo el viaje. Como consecuencia, la ofensiva del ejército ruso se detuvo y los soldados polacos en Minsk finalmente tuvieron la oportunidad que tanto necesitaban para descansar y reagruparse. Stanislao II estaba sentado en el carruaje y escuchaba a los soldados rusos charlar afuera. Podemos llegar a Vitebsk esta noche. Frunció el ceño para sí. Ya faltan 7 días, a Varsovia todavía le faltan 33.
Pero parece que mi ritmo ha sido demasiado rápido, necesito pensar en una forma de lidiar con esto. Esa tarde, el convoy que se rendía se detuvo en una mansión en los suburbios occidentales de Vitebsk. Stanislao II fingió estar interesado en el jardín de flores y, mientras los soldados rusos no le prestaban atención, cogió un puñado de tierra y se lo metió en la boca. El sabor amargo y a pescado le subió a la cabeza en un instante, tan nauseabundo como las heces, pero aún así cerró los ojos con fuerza y tragó con dificultad. Después de la cena, el rey de Polonia, como era de esperar, sufrió diarrea, seguida de fiebre. El médico de la mansión lo trató y le diagnosticó disentería. Todos los cocineros responsables de la cena fueron golpeados hasta casi matarse por el dueño de la mansión. Al día siguiente, al ver al rey de Polonia casi desmayado por los vómitos y la diarrea, Korezenikov no tuvo más remedio que ordenar una interrupción temporal del viaje. Tuvo que pasar una semana entera para que Stanislao II recuperara algo de vitalidad. Sentado en el vagón que se tambaleaba, miraba débilmente por la ventana mientras recitaba en silencio en su corazón. 14 días, Varsovia necesita todavía 26 días. Viena. En la plaza del Palacio de Schönbrunn, el cardenal Muzzarelli, vestido con una túnica magnífica y con una corona ceremonial de dibujos complejos, se encontraba en una plataforma alta y hablaba en tono santo y solemne a los miles de fieles, diciéndoles algo. Detrás de él estaban 11 cardenales de diversas diócesis de Austria. Varios diáconos sostuvieron continuamente los diversos certificados de Muzzarelli y los sellos encriptados de la Santa Sede, probando la autenticidad de su identidad a la multitud en la plaza. La voz de Muzzarelli era melodiosa. Por lo tanto, la Santa Sede nunca ha tenido la intención de interferir en la guerra entre Polonia y otras naciones. Todo lo que se habla de cruzados o de guerra santa no viene de la Santa Sede, ni es el oráculo de Jesús. Ninguno de ustedes debe continuar difundiendo tales palabras blasfemas. Deben adherirse a las enseñanzas de la Santa Sede. Luego comenzó a citar escrituras para argumentar por qué la guerra ruso-polaca no entraba en la categoría de una guerra santa. A 30 metros de él, Moltke-Schmidt levantó la cabeza para mirar al cardenal, agarrando su puño derecho, pero sus ojos estaban llenos de confusión, ira y tristeza. Los cardenales son creados por el propio Papa y lo asisten en la administración de los asuntos de la Iglesia. También tienen el derecho de elegir al próximo Papa en caso de vacante del Papa. Los cardenales se dividen en 3 niveles: cardenales obispos, cardenales sacerdotes y cardenales diáconos. Inicialmente, los papas no eran elegidos por los cardenales, sino por el pueblo de Roma, pero durante la Edad Media, este poder fue continuamente restringido hasta que solo los cardenales pudieron elegir al papa. El colegio cardenalicio es un sistema establecido por la Iglesia, no un rango basado en la ley divina, ni es un nivel de órdenes sagradas. Desde el 1 de enero de 1971, Pablo VI decretó que solo los cardenales menores de 80 años son elegibles para elegir al papa. Inicialmente, Pablo VI limitó el número a un máximo de 120 cardenales que podían elegir, modificado posteriormente por Juan Pablo II. Aunque no existe una regla estricta que establezca que el Papa deba ser elegido entre los cardenales, en teoría, cualquier varón miembro de la Iglesia Católica Romana puede ser elegido Papa. Sin embargo, desde la elección de Urbano VI en 1378, se ha vuelto habitual que el Papa sea seleccionado entre los cardenales. Los rangos se dividen, según el Código de Derecho Canónico N. 350, en el orden episcopal, cardenales obispos, el orden presbiteral, cardenales presbíteros, y el orden diaconal, cardenales diáconos. Los cardenales obispos fueron originalmente designados específicamente para las 7 diócesis suburbanas de Roma. En 1965, Pablo VI decretó que los patriarcas de las iglesias católicas orientales fueran incluidos en el colegio cardenalicio, conservando sus diócesis titulares y con el mismo rango que los cardenales obispos de la Iglesia Católica Romana. Generalmente no hay más de 10 cardenales obispos. La mayoría de los cardenales presbíteros ejercen como arzobispos, u obispos, de las principales ciudades del mundo. A menudo se les llama arzobispos. Los cardenales diáconos son el rango más bajo entre los cardenales. Antes de 1918, un laico podía convertirse en cardenal sin ser sacerdote, y un cardenal diácono podía ser laico. Después de 1918, según el Código Canónico número 351, un cardenal debe ser al menos sacerdote. Quienes no son obispos deben recibir la consagración episcopal.
Tras 10 años de servicio como cardenal diácono, se puede ascender a cardenal presbítero. Cabe destacar que todos los cardenales presbíteros y casi todos los cardenales diáconos son, de hecho, obispos. Capítulo 704. En la sala de conferencias, el mariscal Rumyantsev, el más antiguo en el cargo, examinó a los oficiales silenciosos y tuvo que toser levemente, diciendo: Su Majestad, no tenemos muchas fuerzas que puedan movilizarse a lo largo del río Ok. Estos polacos siguen avanzando hacia el este, con Kaluga, Zamoisk y Kolomna como blanco, solo la ciudad de Moscú puede detener su avance. Catalina II habló con frialdad. No hace falta que me lo recuerdes. Lo que necesito son estrategias para contrarrestar a los polacos. La orilla norte del río Ok alberga una concentración de ciudades muy ricas, y un ataque a cualquiera de ellas sería una grave pérdida para Rusia. Incluso si el ejército ruso ocupara con éxito el este de Polonia, estas pérdidas reducirían a la mitad los beneficios de la guerra, o incluso a un tercio. El mariscal Rumyantsev dijo inmediatamente: Su Majestad, el método más seguro en este momento sería llamar al ejército marroquí de regreso a casa para eliminar por completo a este ejército polaco. Absolutamente no. Catalina II lo fulminó con la mirada. Que los polacos se atrevan a cruzar el río Dnieper es su forma de forzar nuestra retirada. No permitiré que nos guíen por las narices. El amante del emperador Plaen Zubov inmediatamente expresó su acuerdo en voz alta. La fuerza combativa polaca no es de temer, y con solo 17.000 hombres, las tropas estacionadas en el interior son suficientes para enfrentarlos. El mariscal Vasily Yevich-Leivnin meneó la cabeza. La guarnición de Moscú solo tiene unos 10.000 hombres, si no logran aniquilar a los polacos, la situación podría volverse muy grave. Aunque San Petersburgo y Saratov tienen suficientes tropas, ambas están demasiado lejos. La orilla norte del río Ok es una vasta llanura de Europa del Este. Una vez que la guarnición de Moscú pierda la batalla campal, toda la parte central de Rusia quedará expuesta bajo los cañones polacos. De hecho, el plan de Rumyantsev es el más seguro. Sin embargo, la retirada del ejército del frente polaco perturbaría gravemente el programa de invasión, lo que daría a los polacos un respiro considerable. Además, los considerables gastos militares para movilizar grandes tropas de ida y vuelta serían cuantiosos. Aunque Rusia parece dominar al atacar primero al Imperio Otomano, luego a Suecia y después a Polonia, el tesoro nacional está bastante vaciado después de estas sucesivas grandes batallas. Catalina II no quería en absoluto malgastar una cantidad de fondos tan importante para menos de 20.000 soldados polacos. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio. El zar, mirando el mapa que tenía delante, sonrió de repente y dijo en voz baja: Logística. El problema más grave para los polacos es la logística. El mariscal Rumyantsev se sobresaltó y luego asintió. Sí, Su Majestad, los polacos no pueden cruzar el río Dnieper para proporcionar suministros a este ejército aislado. Zubov se apresuró a decir: Entonces encontremos una manera de matar de hambre a estos tipos. Catalina II lo miró y dijo: Entonces, ¿cuál es el plan específico? Oh. El mariscal Rumyantsev cubrió rápidamente a su señor. Su Majestad, podríamos hacer que la guarnición de Moscú avance y atemorice a los polacos. Los más de 3.000 soldados de caballería del ejército marroquí han sido enviados hace días y pronto alcanzarán al enemigo desde el oeste. Luego movilizamos tropas de Lezev, Zubtsov y Kasen, cerca de Gver, en el norte, unos 6.000 hombres. De esta manera, podemos reunir casi 20.000 tropas en el centro, simplemente siguiendo a los polacos sin enfrentarlos en una batalla decisiva. Al mismo tiempo, trasladar todos los materiales desde Bryansk y la parte occidental de Kaluga a Moscú, asegurando que los polacos no puedan obtener suministros localmente. En no más de 2 meses los polacos morirán de hambre. Zubov dijo en voz alta: Ya que tenemos 20.000 soldados, ¿por qué no aniquilamos a esos polacos? Catalina II le dirigió una mirada severa. Estos 20.000 soldados fueron reunidos apresuradamente sin una estructura de mando unificada y sin la certeza de derrotar a 17.000 polacos. El mariscal Leivnin expresó su preocupación. De ser así, la defensa de Moscú será extremadamente vulnerable. Si los polacos eluden nuestras fuerzas y atacan Moscú, ¿evitar el paso? El mariscal Rumyantsev se rió entre dientes y negó con la cabeza. Vasnetsov definitivamente aprovechará la oportunidad para atacar ferozmente el flanco del enemigo.
Aunque sea negligente, seguirá inmediatamente a los polacos. La ciudad de Moscú no es tan fácil de penetrar. Para entonces, habremos creado una situación que nos permita atacar al enemigo por ambos lados. Vasnetsov es el comandante del ejército estacionado en Moscú. Catalina II asintió con satisfacción y ordenó: discutan los detalles de la operación militar. Sí, Su Majestad. Cuando el zar estaba a punto de levantarse e irse, un funcionario de la corte entró apresuradamente, hizo una reverencia y le entregó un informe secreto. Su Majestad, esto acaba de ser enviado por el general Morkov. Catalina II regresó a la mesa y abrió el informe secreto. La carta estaba escrita en texto simple. La miró de reojo y de inmediato pareció complácida, mirando a los oficiales en la sala de conferencias. Caballeros, el rey de Polonia ha decidido llegar a un acuerdo. Todos se pusieron de pie inmediatamente y saludaron, y se desató una alabanza abrumadora. La sabiduría y el coraje de Su Majestad siempre nos llevan a la victoria. La gloria de Su Majestad brilla sobre las llanuras de Europa del Este. El distinguido nombre de Su Majestad quedará registrado en la historia junto al de Pedro el Grande. Catalina le ordenó a Zubov: prepara una gran ceremonia de rendición. Y respecto al acuerdo de alto el fuego, negocia con los polacos. Sí, Su Majestad. Una semana después. Bajo la atenta mirada de cientos de orgullosos guardias de la corte rusa, Estanislao II apareció humildemente ante Catalina II. Primero elogió efusivamente la fuerza incomparable del ejército del zar y cómo los polacos que intentaron desafiar a Su Majestad sufrieron grandes bajas y muertes. Entonces comenzó a explicar entre lágrimas que no tenía ninguna relación con la doncella, que todo había sido un malentendido y esperaba que Su Majestad le diera otra oportunidad. Catalina II sonrió y le indicó que no le importaban estos asuntos, y se limitó a pedirle que terminara rápidamente de negociar el tratado de alto el fuego con el ministro de Estado Zubov. A la mañana siguiente. Zubov, mirando con suficiencia a su viejo rival sentado humildemente en una pequeña silla, sintió una abrumadora sensación de satisfacción. Después de disfrutar de los elogios y súplicas de Estanislao II, Zubov arrojó el borrador del tratado sobre la mesa y dijo orgulloso: por favor, firme aquí, Su Majestad el Rey. Estanislao II, con una sonrisa forzada, abrió el documento y lo leyó rápidamente, pero inmediatamente negó con la cabeza. Respetado conde, me temo que los términos aquí no funcionarán. Zubov resopló enojado. Entonces esperen a que nuestro poderoso ejército destruya Polonia. No lo entiendes, se levantó apresuradamente el rey de Polonia, señalando el primer punto del tratado: verás, entregarle a Su Majestad el control del este, desde Warren hasta Kovno, no es suficiente. Curlandia y Rasenay también cuentan con una importante población ortodoxa oriental. Estas regiones merecen con todo derecho disfrutar de la gloria de Su Majestad. Capítulo 705. Estanislao II le hizo un gesto a su asistente para que trajera un mapa y comenzó a discutir con el ministro de Estado ruso qué áreas deberían cederse en detalle. No fue hasta pasadas las 5 de la tarde que ambas partes ultimaron la nueva frontera entre Polonia y Rusia. Estanislao II asignó generosamente la mayoría de las provincias centrales y orientales a Rusia. Luego tomó el tratado redactado por Zubov. Verá, simplemente modificar estas cláusulas de la Constitución no garantizará que esos tipos en el Congreso no vuelvan a albergar mala voluntad hacia Su Majestad el Emperador. Deberíamos discutir un plan detallado para garantizar que el Congreso no desafíe los deseos de Su Majestad. Los ojos de Zubov se abrieron mientras asintió. Está bien, bien. Las negociaciones del armisticio entraron en el cuarto día. Estanislao II observó a los guardias rusos armados con munición real a la entrada de la sala de negociaciones, pensando: han pasado 22 días. Varsovia aún necesita 18 días. Tras disfrutar de unos días de reverencia, la actitud de Zubov hacia el rey de Polonia se había suavizado considerablemente. Al verlo entrar, sonrió de inmediato e hizo un gesto. Ya llegó. Por favor, tome asiento. Y las órdenes que le dio al general Kościuszko deberían entregarse pronto. Su Majestad el Emperador ha decidido otorgarle personalmente la medalla de San Jorge tras la rendición de su ejército. Estanislao II quedó inmediatamente sorprendido y encantado. Este es realmente el honor de mi vida. Muchas gracias, Su Majestad. Zubov presentó los resultados recientes de las negociaciones y dijo:
Su Majestad el Emperador está muy satisfecho con este tratado. Sin embargo, llevamos bastante tiempo discutiendo, y Su Majestad parece algo impaciente. Nos ordenó firmar el armisticio lo antes posible, y podemos discutir los detalles más adelante. Claro que no hay problema, respondió Stanislao II con una sonrisa forzada. Sin embargo, creo que, en cuanto a tus tropas estacionadas en Varsovia, aún necesitamos reforzarlas un poco más. Alargó las negociaciones añadiendo bastante al tratado, hablando hasta el anochecer. Cuando su voz lo presionó para que firmara, de repente se agarró el estómago y cayó al suelo. ¡Ah, qué agonía! ¿Me debe haber recrudecido la disentería? Tras un día entero de tratamiento, su voz finalmente llegó a la habitación del rey de Polonia con el rostro sombrío, exigiendo. Le pregunté al médico. No ha tenido diarrea ni fiebre en todo el día. No tiene disentería en absoluto. No sé qué es, pero me siento extremadamente débil. En ese momento, un funcionario se acercó a Zubov y le susurró algo. Zubov señaló inmediatamente a Stanislao II y dijo fríamente. Kościuszko ha rechazado sus órdenes y sus tropas siguen avanzando hacia el este. Eso es imposible. El rey de Polonia seguía desesperado. Puedo escribirle otra carta, con un tono más severo. La expresión de Zubov se ensombreció y se sentó junto al lecho del enfermo, entregándole el tratado de armisticio. Quiero que firmes esto ahora, inmediatamente, aquí mismo. ¡Ay! Guardia, apoye a su majestad el rey. Denle una pluma. Stanislao II se incorporó a regañadientes, lanzando una mirada burlona a la amante del zar. ¿Sabes? Según la constitución polaca, un tratado de alto el fuego necesita la aprobación del Congreso para ser efectivo, así que yo. Zubov estalló de rabia, gritando. Bastardo. Haré que te arrepientas de esto. El rey de Polonia observó su figura alejarse mientras cerraba la puerta de golpe, murmurando para sí. 24 días, hice lo que pude. Que Jesús proteja a Polonia. Stanislao II y su séquito fueron encarcelados. Catalina II, al ver a Morco allí presente, temblando como una hoja al viento, tomó su bastón y lo golpeó ferozmente. Tonto. Rumyantsev desvió rápidamente su atención. Su Majestad, afortunadamente, nuestras medidas defensivas en la región central siguen implementándose según lo previsto. La situación no es tan grave. El zar se giró, jadeando. Uf. Debemos darles una dura lección a los polacos. Ordenen al conde Suvorov que dirija personalmente la batalla de Minsk. Anteriormente, Rusia no tomaba a Polonia en serio, y Suvorov solo nominalmente era el comandante en jefe de la guerra contra Polonia, responsable de la coordinación general en Smolensk. Pero ahora, en su furia, al zar ya no le importó la edad del viejo general y lo colocó directamente en la línea del frente. Sí, Su Majestad. Rumyantsev miró a Morco y añadió. Quizás podamos dejar que el general Rumyantsev se enfrente a Kościuszko para expiar sus faltas. Haz lo que dices. Rusia centro-occidental. Afuera de Bryansk. El siervo Yakov le entregó una tabla a Yajer, que estaba en cuclillas en la pocilga, y dijo en voz alta. Escuché del viejo maestro Gumilov que el ejército de su majestad casi ha capturado Minsk. ¿Y qué? Murmuró el siervo que golpeaba la pocilga. Dame esa tabla estrecha. No es que vayan a compartir ni media hogaza de pan con nosotros. Alexander Vasilevich Suvorov, distinguido líder militar, teórico militar, estratega y comandante del Imperio ruso, uno de los fundadores de la Academia Militar Rusa y la reforma del ejército. Nacido en una familia militar, Suvorov se alistó en 1742. Participó en la Guerra de los 7 Años en 1758. De 1768 a 1774, luchó en la Quinta Guerra Ruso-Turca. Ascendió a general del ejército en 1786. Durante la Sexta Guerra Ruso-Turca, de 1787 a 1791, derrotó repetidamente a las fuerzas turcas, durante la cual recibió el título de conde de Rybnik. En 1794, lideró tropas para reprimir el levantamiento polaco y fue ascendido a mariscal de campo. Oponiéndose a la adopción del sistema militar prusiano por parte del zar Pablo I, fue destituido y exiliado en 1797. Durante la Segunda Guerra Antifrancesa, Suvorov fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas aliadas ruso-austríacas en Italia, derrotando a las fuerzas francesas en las batallas del río Ad, el río Trebbia y Novi.
En septiembre de 1799, lideró tropas a través de los Alpes hacia Suiza para rescatar a las fuerzas rusas que combatían allí, retirándose con éxito. Recibió el título de Duque de Italia. En octubre, fue ascendido a Gran Mariscal de Rusia. Tras regresar a casa, fue degradado de nuevo y murió en San Petersburgo en 1800. Suvorov comandó 35 batallas a lo largo de su vida sin sufrir una sola derrota, siendo considerado una figura representativa de la facción militar reformista rusa. En sus obras teóricas militares, como La ciencia de la victoria, introdujo una serie de nuevos métodos de combate y entrenamiento militar, abogando por estrategias ofensivas decisivas y de aniquilación en campo, combinadas con tácticas de formación de escaramuzas, que influyeron profundamente en las generaciones posteriores. Alexander Vasilevich Suvorov nació en Moscú en el seno de una familia noble de estatus no especialmente distinguido. Siguiendo la práctica imperante de reivindicar ascendencia extranjera, la familia Suvorov afirmó que su antepasado era un suever que abandonó Suecia en 1622, pero ya durante el reinado de Iván IV de la dinastía Rurik. Fin del capítulo 705.